transcurso del tiempo, las personas han ido marcando un referente en sus diferentes áreas. Sus talentos han hecho que ya sean parte de nuestra historia. Bienvenidos a Íconos y Referentes, en donde tendremos personajes que abrirán su corazón y compartirán todas sus experiencias. Veamos a quién tendremos el día de hoy. El deporte ecuatoriano, y acá, gracias Valdivia por haberme parido ecuatoriano, gracias, vamos Jefferson, vamos, que todo el estadio se limpia de sus pies, Ecuador del alma, mi Ecuador, el Ecuador de todos, estamos acá, ya no puedo, señores perdónenme, pero ya no aguanto la emoción que tengo. Nuestro invitado de hoy es la figura más importante del deporte ecuatoriano en los últimos tiempos. Su pasión por el deporte lo ha llevado a obtener grandes premios que jamás ningún ecuatoriano ha logrado. Jefferson Leonardo Pérez Quesada, marchista tricampeón mundial y medallista olímpico, inició su carrera deportiva a los 15 años de edad. Ha sido considerado como uno de los marchistas más rápidos y técnicos del mundo. Además de ser ingeniero comercial, es un exitoso hombre de negocios. Un ser lleno de valentía, perseverancia, esfuerzo y mucha dedicación. Es aquel que nos trae alegría a miles de ecuatorianos, no solo por sus triunfos nacionales e internacionales, sino por el empeño y la diligencia que le pone a cada área de su vida, acompañada siempre de la humildad y sencillez que lo caracteriza y por lo que lo vuelve un ser excepcional digno de admirar. Jefferson Pérez, más que un nombre, es un orgullo para todos los ecuatorianos. A este ecuatoriano grande de corazón y de méritos. Bienvenidos, Jefferson, toma asiento. Gracias. Increíble, Jefferson. No importa la cantidad de tiempo que haya pasado, pero cada vez que vemos ese video, todos nos emocionamos. ¿Todavía te acuerdas todo el proceso que conllevó que en tu vida de jovencito hayas empezado ese proceso en lo deportivo? ¿Recuerdas cómo comenzó todo? Pues el entorno es un poco largo de explicar. Es decir, yo soy el resultado de un padre militar, ex militar, de una madre trabajadora, comerciante, y mi padre con una visión que tú debes llegar a ser miembro de Fuerzas Armadas, ser piloto de combate. Él ya había decidido tu futuro con anticipación. Sí. Yo recuerdo que cuando era muy niño, debió haber tenido, no sé, 4 o 5 años, me imagino. Me subía él al techo de la casa. Ajá. Y esperaba que pasen los vuelos comerciales. Y cuando pasaba un avión siempre decía, tú debes un día ser piloto de esos aviones. Entonces, todo el tiempo me estuvo en la cabeza metiendo. Y luego decía, me enseñaba el himno a la bandera, el saludo a la bandera, el saludo a los superiores. Y yo tenía una formación militar. No entraba todavía a la escuela académica, pero ya tenía una formación militar. Y bueno, luego de eso, mi padre siempre era exigente en el tema de intentar tener buenas notas. Y para mí era prioridad eso. O sea, no era prioridad ir a educación física, que se llamaba en ese momento la clase. Sino todo lo académico, Sí. todo lo que tenía que ver con tus diferentes materias. Todo esto se desarrolla en Cuenca, en tu amada Cuenca. ¿Qué ocurre cuando tu padre lastimosamente los abandona? ¿Qué edad tenías? Entonces, yo tenía como prioridad mi parte académica. Entonces, cuando mi padre fallece, el profesor de educación física me dice que yo iba a perder el año por faltas. Y ahí es cuando salió la necesidad de empezar a entrenar, porque el examen final era una competencia atlética. Ahí salió la incursión en el deporte. Y después de eso, claro, lógicamente mi padre falleció y yo tenía 14 años tal vez. Bastante jovencito, Sí, Jefferson. y tenía hermanos de los cuales tenía que cuidar. Entonces, en ciertas ocasiones fue como un salto dentro del proceso normal de la adolescencia. Te tocó madurar muy rápido, porque eras el hermano mayor o eras el hermano que tenía fijado que tenía que sacar adelante a toda su familia luego de que el padre se había ido. A ver,
Pienso que había muchas cosas encima. Es decir, yo tenía 14 años, 15 años. O sea, y de pronto ya tenía que exigirle a mi hermano que él siga estudiando y tenía que velar por mis hermanas menores y tenía que acompañar a mi madre a su trabajo porque ella no puede ver. Entonces, todos los días teníamos que estar con ellos. Y de pronto ya tenía que hacer un deporte competitivo ya, porque a los 15 años ya empecé a competir internacionalmente. Y recuerdo que mi madre no tenía tiempo para irme al colegio a ver mis notas. Y yo recuerdo que en alguna ocasión le dije a un profesor, disculpa, mi mamá no puede venirme a matricular, ¿puedes tú firmar por mí como mi representante legal? Entonces los dirigentes de mi curso eran mis representantes legales, porque ellos firmaban porque mi mamá no tenía tiempo, mi madre tenía que trabajar. ¿En qué trabajaba específicamente tu mamá? Mi madre vendía frutas en el mercado. Un trabajo muy fuerte y exigente. Sí, y creo que muy admirable. Por supuesto. Porque una de las cosas que ella siempre decía es de que tienes que trabajar todos los días. Entonces, era muy interesante la filosofía de esfuerzo. ¿Crees tú que ella también fue un modelo importantísimo en tu desarrollo? Porque desde pequeño viste que todo resultado necesita un esfuerzo, un sacrificio y una dedicación. En el caso de ella, tenía que sacar adelante a sus hijos cansada, deprimida, triste. Todos los días se tenía que levantar y hacer sus tareas. A ver, yo creo que muchas personas a veces miramos en televisión a un gran bailarín, o a un gran cantante, o a un gran animador, presentador, deportista, político, y decimos, wow, es impresionante cómo ese deportista ha logrado X, Y o Z cosa, o cualquier otro tipo de profesión. En la televisión, yo tenía la suerte de mirarlo ahí. O sea, yo tenía la suerte de que cuando no me decían un poema hermoso, el esfuerzo es la constancia para llegar al objetivo, no, ella lo hacía. No me decía, la honestidad te va a dar réditos en el tiempo, no, ella lo hacía. Entonces, una diferencia es que a mí no me formaron con filosofía, me formó una persona en los cuales me enseñaba qué tenía que hacer. O sea, que más que palabras, acción. Totalmente. Y eso lo viste en todo momento. Sí. Tu infancia, aunque no haya sido una competencia, te tocaba correr y recorrer esas calles de Cuenca porque estabas trabajando. A ver, hoy en día hay padres que pagan mucho dinero para que sus hijos puedan irse a un campamento, que tenga las seguridades, pero que sea un espacio amplio. Así es. Yo tenía la suerte gigantesca. Yo no me divertía en un parque, yo no me divertía en un patio, yo me divertía en una ciudad entera. O sea, yo corría por toda la ciudad. Hermoso, Jefferson. Y con el detalle de esa y otras experiencias, vamos a regresar luego de esta primera pausa, porque por supuesto Jefferson Pérez tiene mucho que contarnos. No se vayan, ya regresamos. Esto es Íconos y Referentes y tenemos aquí junto a nosotros al gran Jefferson Pérez. Él nos estaba contando lo que ocurría en su infancia y también nos comentaba que la hermosa ciudad de Cuenca era su gran patio donde empezaba a correr, con una tarea que era la de entregar periódicos. ¿A qué edad, Jefferson? Yo entre 8 y 13 años hice esa actividad, solo fueron como 5 años. Pero una de las cosas interesantes es que a veces las personas no observamos el más allá de la actividad. Es decir, imaginemos un muchacho de 8 o 10 años. 10 años, coge 75 periódicos en su brazo, llega a la esquina y debe decidir, ¿voy por la izquierda o voy por la derecha? Y cuando un señor en la esquina me llama, necesito implementar mi máxima velocidad para poder entregarle. Y el señor me coge y me entrega un billete de $5. Necesito hacer un cálculo matemático inmediato para dar el vuelto completo. Y mientras tanto estoy dándole el vuelto y ya debo estar haciendo una proyección hacia dónde voy a salir corriendo. Para ganarte un cliente, por supuesto. Entonces, que sí. Es una gran cantidad de actividades interesantes que a veces las personas no lo vemos. O sea, oye, dame el periódico y se acabó.
Entonces, esas fueron unas bases de mi preparación para después. Ya desde allí, desde tan pequeño, empezabas a practicar esta velocidad, esta sagacidad mental y también a afrontar ciertos temores, porque si en este momento escuchamos que un niño sale a la calle a vender periódicos, lo primero que decimos, qué peligro, qué miedo, ¿cómo lo va a hacer? Y definitivamente es un riesgo, es un peligro. Yo aún recuerdo claramente, en la ciudad de Cuenca en ese momento habían dos tipos de buses. Los buses Chevrolet, que eran los buses que eran un poco más bajos para que las personas se suban, y habían otro tipo de buses que ahora mismo no recuerdo la marca, que eran un poco más altos. Yo tenía que llegar corriendo al bus, poner mis periódicos en el escalón, y me recuerdo que tenía que poner los dos brazos así y luego subir mi pierna, porque no alcanzaba a subir, yo era muy bajito, era más bajo que ahora, o sea, era realmente muy bajito. Entonces tenía que poner ahí y una vez que ya subía la otra pierna, entonces ahí cogía mis periódicos. Entonces, claro, vele a un niño, mis sobrinos, yo tengo sobrinos de 8 años, verles hoy en día haciendo eso, para mí sería muy frustrante, y es por eso que hicimos la Fundación Jefferson Pérez, para decirle a esos niños, no quiero que hagas eso en la calle, quiero que hagas eso en un parque. Quiero que vayas y hagas exactamente los mismos movimientos, pero en un parque, en una zona de mayor seguridad. Hermoso lo de la Fundación Jefferson Pérez, pero esto tiene un proceso. Y un proceso que me gustaría seguir tratando, porque mira, acabas de decir algo, un niño jovencito trabajador que, entre comillas, tenía todas las de perder. ¿Por qué? Porque tuvo que vivir cosas bastante difíciles de joven, perder un padre, que tu madre tenga este problema visual, eras bajito, como tú decías, y ahora encima te estabas quedando de materia y tenías que hacer algo para poder pasarla. Y ahí vino la carrera, vino la educación física. En ese entonces corrías, ¿por qué? Por la velocidad, eran carrera de fondo. Sí. Esa es la palabra correcta. Sí. ¿Quién descubre que tienes talento no solamente para la carrera de fondo, sino más bien para la marcha? A ver, si yo empiezo a entrenar con 2 entrenadores de fondo y un día descubro lo que es la marcha cuando veo marchistas entrenando muchas horas. Le pregunto al entrenador, ¿qué entrenas tantas horas? Y él me dijo, más bien te invito a que mires qué es lo que entrenamos. Y recuerdo la primera vez que fui a hacer entrenamiento de marcha, no me dijo, quiero que llegues a tal punto, no me dijo, quiero que hagas tal velocidad. Me dijo, quiero que controles el ángulo de tu brazo, porque de acuerdo a tu masa va a haber una velocidad de desplazamiento. Yo tenía 14 años. ¿Que no te enseñaron matemáticas? Sí. Bueno, es eso. Lo que quiero decir es que si es que de acuerdo a tu principio de acción-reacción de tu cuerpo, vas a adquirir mayor velocidad. Yo, bueno. Entonces, me llamó bastante la atención. Y claro, como yo era el típico loco que siempre me gustaban las cosas como estar investigando, me llamó eso la atención y por eso decidí, Luis Chocho, cuando me hizo esas indicaciones. Él fue tu primer entrenador. De marcha. De marcha. Entonces dije, me agrada eso, quiero investigar un poco más. ¿Y no crees que tuvo que ver también tu estatura y las formas de tus piernas bastante particulares? Probablemente la forma de mis piernas sí. Mi estatura, normalmente ellos intentaban buscar atletas de mayor altura, porque en la época de los 80 había muchos rusos que sobrepasaban 1,80 metros. Habían mexicanos de la talla de campeones olímpicos que también eran muy altos. Entonces siempre estaban buscando más bien deportistas altos. ¿Tú cuánto altura. mides? Yo 1,68. Mira, un 1,68 y le diste duro a los más altos. O sea que aquí viene el aspecto psicológico que también hablas tú. Probablemente, aunque creo que el espiritual es la base más fundamental. Si Luis Chocho te ayuda en la parte deportiva, en la física, ¿quién te mueve en la parte espiritual? Yo tuve sobre todo, creo, la suerte de conocer a personas en el momento adecuado. Creo que tuve mucha generosidad de la vida que me puso en el camino justo personas que me ayudaron a levantar y a conocer otras áreas. Y dentro de eso muchísimas personas. Yo recuerdo la primera vez que fui a unos Juegos Olímpicos, me fui a Cuenca y me fui donde el cura que me había dado la primera comunión. El cura que me dio la primera comunión. Entonces me fui, ahora él ya no era un curita, Sí, el arzobispo de Cuenca. Nada más y nada menos. El revolucionario Monseñor Alberto Luna Tobar.
Entonces me fui personaje. donde Monseñor y le dije, mira, me estoy yendo para allá. Y él me dijo, muy bien, te bendigo. Y que todo el esfuerzo, fue algo lindo que me dijo él, es que todo el esfuerzo que has hecho para tu preparación se vea reflejado en tu resultado. Que sea la voluntad de Dios. Me pareció bastante interesante. Y ahí conocimos el lado espiritual de Jefferson Pérez. Más cosas interesantes, igual a esta, y otros detalles importantes de la vida de este gran ecuatoriano cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos aquí en Íconos y Referentes. Amante de su familia, Jefferson Pérez empezó ya a despuntar en ese gran talento deportivo. Y él nos estaba comentando que el lado espiritual también lo mueve en esos momentos en que necesita inspiración. Uno de esos momentos, creo yo, difíciles, Jefferson, era cuando tú ya estabas logrando metas deportivas, pero había algo que te estaba preocupando y que quizás empezó a mermar en tu estado anímico. Fue el hecho de que no había una casa para tu familia. a ver, yo creo que todos los seres humanos tenemos necesidades y también interés. Yo quiero salir con una chica porque es guapa, tengo un interés de atracción. O quiero salir con una persona que sea profesional, porque probablemente así ya no necesito trabajar y ella va a trabajar por mí. Probablemente. Entonces, siempre existe un interés. O quiero salir con una mujer en las cuales es muy espiritual. Tengo una necesidad espiritual. Entonces, tengo una necesidad material, una necesidad física, una necesidad emocional, una necesidad espiritual. Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos una necesidad. Tenemos necesidad de aprendizaje. Y dentro de eso también creo que tenemos intereses. O sea, de la misma manera, tengo un interés físico, un interés emocional o económico o espiritual. El más costoso es el espiritual. El más barato es el económico. Si yo tengo interés económico sobre una persona, ese es el más barato. Y el espiritual es el más complicado, porque eso es un compromiso a largo tiempo. Y el económico no es más que un periodo de tiempo de esfuerzo que puede ser 5, 10, 15 o 20 años, mientras el otro es complicado. Entonces, dentro de eso yo creo que el tema de espiritualidad no viene sobre el asunto de religiosidad, sino más bien... de tu intimidad con Dios. Totalmente. Y en mi caso particular, cuando se me presentaron crisis con el tema de los Juegos Olímpicos, creo que tuve un enlace diferente y eso es lo que me acercó mucho más. Te contaba esta anécdota porque tú hablabas de que necesitabas tener la tranquilidad de que tu familia tenía una casa para que tú, con esa tranquilidad, puedas desarrollar más tu lado deportivo. Entonces, basado en eso que les acabo de comentar, todo esto, en nuestro caso, se presentaba en cierto periodo de mi vida una necesidad material, que era tener un espacio físico. Mi madre era una muy buena inclina. Salía a 7 de la mañana y regresaba a 7 de la noche. Mil se la sentía, por lo tanto. Sí, y pagaba a tiempo sus cuentas y todo. Sin embargo, sí era un poco complicado. A la larga teníamos que, cada 6 meses se subían los arriendos, mi madre ya no tenía más dinero. Entonces, cuando nosotros encontramos esa necesidad de poder tener un espacio nuestro, recuerdo que la prioridad era construir. Y yo ya empezaba a viajar mucho fuera del país. Entonces yo compraba equipos de competencia muy buenos, muy buenos. Y recuerdo que una vez llegué a casa y llegué en short y camiseta. Entonces mi madre me dijo, ¿y qué pasó con tu ropa? Dije, es que a un amigo le gustó mi calentador y le vendí. Todo lo que generaba de ingresos para la casa era para construir. Y cuando terminamos al fin de construir, probablemente se cubrió la necesidad material, pero se generó una necesidad emocional, espiritual. Y ahí es cuando nosotros en el mes de febrero del año 96 pasamos a la casa nuestra. Habían 2 sillas,
dormíamos en colchones en el piso. Pero era una felicidad enorme Era saber que nuestra ya casa. estaban en casa. Habían cortinas de papel, era nuestra casa. Y entonces, claro, emocionalmente ya tenía una mayor estabilidad. Entonces, ahora sí mi preparación para Juegos Olímpicos era distinta. Ahora sí, ya se enrumbaba entonces este gran talento deportivo y te dirigías a lo que es, creo yo, uno de los hermosos y mejores recuerdos que tenemos a nivel deportivo. El hecho de que Ecuador por fin logra una medalla de oro, la primera y única que todavía mantenemos, ¿verdad?, en cuanto a Olimpiadas. Y te prepara Enrique, él es tu entrenador, y hablas de que hay una gran diferencia, de que él te entrena 24 horas al día. ¿No tuviste descanso para poder ganarte esa medalla? Enrique viene con un sistema de entrenamiento que es diferente a lo que en ese instante los entrenadores ecuatorianos mantenían. Los entrenadores ecuatorianos tenían un plan de entrenamiento. Enrique Peña tenía un sistema. Entonces, ¿en qué consistía el sistema? El sistema consistía en que la parte de preparación física, psicológica, o también cargaba con temas intelectuales, la recuperación. Entonces, esos eran también. las tres bases. Entonces, en la recuperación estaba el tipo de sueño, el tipo de alimentación. Entonces, un parámetro que me decía, hoy vamos a hacer un entrenamiento muy intensivo en la pista, a 99% de intensidad. De acuerdo a esto me decía, tú tienes que dormir de esta manera y tienes que dormir tantas horas, no puedes dormir más ni menos horas que estas. Entonces, y esta parte de aquí me decía, genial, al día siguiente necesito que analicemos si es que el tiempo que tú hiciste había 1 o 2 pulsaciones por encima de tus zonas. Habían 2 pulsaciones, genial, necesito que empecemos a bajar esas 2 pulsaciones. ¿Cómo lo hago? Con el entrenamiento de acá. Entonces era todo un sistema. Todo un sistema, un engranaje. Y ocurre algo, tú logras en un entrenamiento hacer un tiempo tan maravilloso que hasta pensaron que se habían dañado las máquinas, que todo el mundo decía, no, yo creo que el cronómetro se dañó porque imposible que este jovencito haya logrado esa marca. ¿Te recuerdas qué tiempo lograste? Hicimos un récord mundial en pista. Eran las 6:30 de la mañana. En esa época, en el estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil, era de tierra, no era sintético. Entonces, yo recuerdo que la noche anterior me disponía a descansar porque al día siguiente iba a hacer a las 11:30 de la mañana la prueba de 10 kilómetros donde estaría el entrenador, el médico y yo, 3 personas. Nadie más. Nadie más. Íbamos a hacer la prueba. Y la noche anterior me comunican desde Cuenca que había fallecido un amigo mío. Quedemos allí, Jefferson, porque es tiempo de la pausa. Y así mantenemos todavía la expectativa y este interés. No se vayan, que aquí en Íconos y Referentes tenemos a Jefferson Pérez y nos está contando historias maravillosas. Ya volvemos. Jefferson Pérez estaba listo en su salud, en su cuerpo, en su entrenamiento, listo ya para ir a las Olimpiadas de Atlanta. Con un entrenamiento excepcional había logrado un tiempo que mucha gente estaba dudando que si era un error de cronómetro o si es que era posible que haya roto un tiempo maravilloso. Pero ocurre un factor bastante fuerte que es el perder a un gran amigo. ¿Quién era Jefferson y qué pasó? Bueno, como he comentado antes del corte, entonces la noche anterior estábamos listos para descansar y cuando yo llamé a Cuenca y me comentaron de eso, más bien yo recibí una llamada de Cuenca, me decían que había fallecido y que el sepelio iba a ser a las 11 de la mañana, es decir, a la misma hora que iba a ser nuestra prueba. Bajo ninguna circunstancia yo podía perder el darle el último adiós a un amigo. Entonces, ¿Tu amigo Fico? Sí, entonces le dije al entrenador la circunstancia, entonces él me dijo vamos a hacerlo muy temprano, vamos a hacerlo a las 6 de la mañana y luego enseguida cogemos un carro y nos vamos para Cuenca. Y así sucedió, empezamos a las 6 de la mañana, a las 6:30 la prueba, terminó la prueba y cuando recuerdo que el médico le dijo, luego de terminar la prueba, normalmente me sacaban muestras de sangre para ver la concentración
que tenían la sangre, ya sea en electrolitos, en ácido láctico y en otros elementos. Y recuerdo que el entrenador dijo, creo que nos faltó una vuelta. El médico le dijo, me parece que las baterías de mi máquina se dañaron. Todos pensaban que algo estaba ocurriendo porque el tiempo era maravilloso. Sí. Entonces, pero hubo una tercera máquina que no podía fallar. Entonces revisaron el lactómetro y dijeron no, o sea, ese es real. No puede existir 3 elementos que fallen. Entonces me acuerdo que el médico o el entrenador le dijo a uno entre los dos, uno de los dos se dijeron, o las máquinas efectivamente se dañaron todas, o Jefferson está listo para ganar la medalla olímpica. Y bueno, y en ese momento nos retiramos para ir a Cuenca. Para ir al funeral de tu amigo Sí. Fico, y su padre el padre de Fico abre su corazón y te hace una petición, Jefferson, que cuando cruces la meta, te acuerdes de su hijo. ¿Cumpliste eso? ¿Te acordaste de Fico cuando lograste esa hazaña tan hermosa? Yo sé que es complicado, porque imagínate correr tantos kilómetros, con tantas emociones en la cabeza, con tantas cosas que se venían a ti. ¿Cumpliste aquello? ¿Te acuerdas todavía? El padre de Fico es un periodista deportivo que había apoyado mucho mi carrera. También se llama Rafael Guamán. Cuando el féretro ingresa allá al Camposanto, recuerdo que su padre me abraza y me dice, cuando estés en la Olimpiada, acuérdate de mi hijo, que él desde el cielo te ayudará a pedir a Dios. Y habíamos preparado una Olimpiada para ir con todos los argumentos emocionales, físicos y espirituales para combatir adecuadamente. Cuando llega el momento de crisis, que es entre el kilómetro 14 y 16, el momento más complicado, es cuando viene el recuerdo de las palabras de su padre. En ese instante. Llegó preciso. Sí. Como te comentaba, nosotros teníamos muchos procesos, entrenamientos, entonces eso era una parte importante de mi vida y eso estaba dentro de mis procesos de pensamientos. Y te dio toda la motivación para que logres la competencia, porque estamos hablando que Atlanta se habla muy fácil, pero estabas compitiendo con favoritos. Por ejemplo, habían los competidores mexicanos, que tú los estimas mucho, por supuesto, pero tenías competidores fuertes. A tal punto estabas concentrado que no sabías si te faltaba una vuelta más para terminar la competencia o si ya estabas listo para entrar al puente, que dicen que es allí cuando ya termina la competencia. O sea que te pasó miles de cosas. En deportes de alto rendimiento se llega al máximo de la frecuencia cardíaca y se pierden los espacios de conciencia. Entonces ahí es cuando hablamos de una conexión espiritual. Cuando en la teoría médica me dice, tú puedes llegar al máximo 220 pulsaciones menos tu edad. Y debes llegar en teoría a 200 pulsaciones, pero el momento que tú estás ahí, llegas a 210. Ese saldo de pulsaciones es lo que te da una conexión de perder el espacio de conciencia de ese instante y estás en otro momento, en un momento sublime, único, espiritual, en los cuales puedes sentir el agotamiento y el cansancio de tu cuerpo, pero vas mucho más allá de un esfuerzo. En mi caso sucedió lo mismo. Más que el momento de inspiración fue como, a ver, tú estás vivo, aún falta espacio. Entonces es distinto. Cuando tú te volteas la gorra, también es una señal de que estás dando tu 100% y que ya estás listo para llegar a la meta. Hay una anécdota muy particular. La gente decía, cuando Jefferson Pérez se pone la gorra atrás es porque va embalado y de seguro gana. Pero resulta que no era así, era porque tú decías sencillamente me miro la gorra para ver mejor. Y porque te acordabas tus épocas infantiles cuando retirabas y dabas periódicos a la gente. O sea que solamente es una mera leyenda urbana. No, la gente pensaba y escribía lo que ellos creían o podían observar.
Y sí, efectivamente fueron algunos amigos de periodistas que supusieron que el momento que yo me ponía la gorra para atrás era porque ponía todo mi valor, mi coraje, mi determinación y que iba allá, ya estaba seguro que quería ganar. Pero no era así. No, era no desconectarme de mi origen, de dónde venía. Eso. Jefferson Pérez nunca se ha olvidado de su origen, siempre se ha considerado un cuencano más, al punto que todavía sigues visitando la ciudad, vives en Cuenca y tienes ya nuevos proyectos como es el caso de tu fundación. ¿Te parece que si de eso hablamos y también obviamente de cómo sentiste el triunfo en las Olimpiadas luego de la pausa? Claro. Me dijo que sí, así que le hacemos caso, Sí. nos vamos a la pausa y ya volvemos. Jefferson Pérez obtuvo una hermosa medalla de oro para el Ecuador en marcha y suena fácil, pero requirió mucho esfuerzo, mucha dedicación y también compromiso y pasión. Estabas tan seguro que ibas a ganar que le dices a tu hermano, ¿para qué vas a comprar una medalla de souvenir si yo te voy a dar una de verdad, verdad? ¿Verdad que sí? Teníamos mucha fe. Al igual que en el año 2004 también tenía la obsesión de ganar oro. Era el Oro. favorito, sí. Pero había una gran diferencia entre el 96 y el 2004. En el 2004 estaba obsesionado y sabía que esa medalla tenía que llegar a mis manos a cualquier costo. Y la vida tan generosa me enseñó que la grandeza está en el respeto hacia los demás. A tus competidores y no a rayar en la vanidad. Piensas que Así ya es. estaba el lado humano ganándote y volviste a tierra. ¿Qué Fue- aprendiste de esa experiencia? Respeto. Respeto. Y creo que es una de las cosas interesantes que en el mundo está sucediendo. Yo recuerdo hace 5 o 6 años cuando un joven político me fue a visitar en la ciudad de Cuenca. Me dijo, "Hoy quiero que me apoyes en mi campaña." Y nadie le conocía. Hoy en día, independientemente de los temas de opinión pública, es uno de los presidentes que más cambios, sean positivos o negativos, ha hecho en nuestro país. Ujú. Entonces, es eso. En mi caso, y yo creo que fue muy interesante cuando tuve esa conversación, en ese momento candidato Rafael Correa, porque decía, mira, yo no tengo aviones a mi disposición, los otros candidatos sí lo tienen. Yo no tengo una carrera política, los otros sí lo tienen. Y había muchas cosas. Y también una de las cosas que dijo que me llamó muchísimo la atención, que coincidió cuando dijo, por lo tanto, no ven en mí un opositor, pero yo sí les veo a todos ellos como mis opositores. Y fue fantástico, porque ese momento se alineó con lo que me pasó a mí en el 2004, cuando en algún instante dije, bueno, a todos ellos les gano. No, Y no pasó así. no pasó así, es al revés. A todos ellos les respeto, a todos ellos. Y esos principios para toda la vida, o sea, para toda la vida. En el momento que uno empieza a subir en su vanidad, crees que cuando el golpe es mucho más fuerte, Totalmente. porque hay que respetar siempre al oponente. Totalmente. Y nunca creer que nos la sabemos todas. No, y es la naturaleza de la vida, el ciclo natural de la vida es extraordinario. ¿Por qué tenemos ahora tanta gente investigando la contaminación ambiental? ¿Por qué tenemos tanta gente investigando cómo reducir el descongelamiento que está sucediendo en los polos? La naturaleza es súper sabia y eso va evolucionando. Y en tu caso también la naturaleza fue sabia, porque ya tu cuerpo también te empezó a pedir descanso, aunque obviamente tocaba cortar tu mayor pasión, que es el amor por el deporte. El desgaste físico te pasa factura. ¿Qué empezaste a sentir? Tengo problemas de columna. Normalmente los seres humanos en algún lado tenemos como especie de un líquido, por decirlo de alguna forma. Es como las articulaciones o las rótulas de un carro. Ellos tienen una grasa. Entonces, cada vez que el carro entra a un charco, las rótulas Chocan. Sí. En el caso mío, las articulaciones, igual que todos los seres humanos, tenemos líquidos. En mi caso, en rodillas casi no lo tengo. Entonces, es muy problemático. Y mi columna, lógicamente, con problemas. Y dijiste, ha llegado el momento de retirarme. Cuando todavía estoy brillando, me voy a retirar. Yo me retiré porque ya estaba satisfecho. Es decir, hubo un instante en mi vida en que dije, quiero hacer otros proyectos, quiero tener otros desafíos. ¿Y eso? Uno de esos desafíos, Jefferson,
porque en el corte, que es bastante curioso, yo le hablo de las medallas y Jefferson le dice, sí, gané medallas, pero me falta una que creo que va a ser la más importante, y es un hijo. Vamos a conversar de eso luego de la pausa aquí, en Íconos y Referencias, que esto está bastante interesante. No se va. Gracias por continuar con nosotros, Jefferson Pérez, esa medalla que todavía falta. Ganaste la de oro, luego fuiste a un cuarto lugar en Atenas, que nos hablabas que ahí en cambio el factor de creer que estabas listo y quizás un poquito la vanidad causó estragos. Luego otros logros, pero tú me dices que el hecho de que todavía no tienes un hijo, piensas que esa va a ser la medalla más importante. Sí. ¿Y qué pasó? Porque yo me imagino que con esa sonrisa, que ustedes lo ven, con tal cantidad de admiradoras, yo creo que el amor no ha sido el obstáculo en tus relaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Estás solterito, sin compromiso por si acaso? ¿Qué ha pasado? A ver, trato de entender el proceso de la naturaleza y todos los elementos son exactamente los mismos. Lo mismo que hace un deportista de alto rendimiento, lo hace un empresario, lo hace un profesional, lo hace todo el mundo. Tuve la suerte cuando era niño, había una persona que se comprometió al 100% en cuidar a sus hijos. Al 100%. No había fiestas, no había paseos, no había días libres. O sea, su única visión era la salud y la integridad de sus 5 hijos. Eso. Con esa perspectiva me formé. Enfócate en la prioridad. La prioridad es representar al Ecuador en lo más alto del podio mundial y olímpico. Enfócate en eso. Cuando en el año 2008 yo me retiro del deporte, ¿qué vas a hacer? Necesito todas las condiciones o los talentos que adquirí en el deporte, compartir con los demás. Enfócate en la fundación, enfócate en JP Sport Marketing, enfócate en compartir. Eso. Entonces, dentro de esos enfoques, no he podido enfocarme en la parte, yo creería que es más complicado. No, se dan cuenta, él solito se ríe. Tuviste una relación de 4 años, Jefferson. Sí, claro. Una relación que uno dice, esto va viento en popa, quizás esta es la mujer de mi vida, la que va a ser la madre de mis hijos. ¿Es porque tu carácter es complicado? ¿Buscas la perfección? No busco la perfección. De hecho, respeto y acepto lo imperfectamente perfecto. Creo que los seres humanos somos imperfectamente perfectos. Si que fuéramos perfectos, dejaríamos de ser humanos. Es verdad. Y la naturaleza misma se maneja bajo eso, y por eso intenta acomodarse, porque es imperfectamente perfecto. Y en mi caso sucedió eso. O sea, sí, entre una de las relaciones que tuve fue una relación de casi 4 años, una relación fantástica, increíble, y cuando probablemente llegó en su momento de madurez, es cuando tomó otro camino. Rumbo. Sí. Otro rumbo. Eres un hombre sabio, de todo lo que te ha ocurrido en tu vida has aprendido. Significa que entonces también de lo que te pasó en tu vida amorosa tienes una, ¿qué te puedo decir? Una ventaja, porque sabes que ante una nueva relación hay cosas que mejorar. ¿En qué has mejorado? Soy un cúmulo de errores. ¿Y en qué he mejorado? En intentar evitar cometer 2 veces los mismos errores. Que eso ya es sabiduría. Eso es lo que quizás intento ahora, cometer menos errores. Pero más que aciertos es cometer menos errores basados en los errores anteriores. ¿Tu corazón está abierto a las nuevas relaciones? Yo tengo... Alguien dijo alguna vez, me invitaron había un grupo de médicos y hablaban del tamaño del corazón de los deportistas. Entonces, son grandes. Algún médico dijo eso, ¿no? Decía, no, es que los deportistas tienen un corazón grandísimo. Y alguien dijo, sí, por eso pueden querer a muchas personas. Ay, Jefferson, Entonces, tu mami te escucha y te ala las orejas, ¿sí o no? No, pero definitivamente creo que estoy muy estable. Sí, muy estable.
Mira, yo estoy segura que pronto, más adelante, tendremos las novedades, pero todo llega en el momento preciso. Sí. A ti todo te ha llegado en el momento preciso. Y para ser padres, no te preocupes, no hay que correr tantos kilómetros, en cualquier momento va a llegar. Sí, Y además que estás totalmente. compartiendo, ¿con qué convicción? Además que estás compartiendo amor con tantos niños y jóvenes que han acudido a tu fundación. Vamos con la Fundación Jefferson Pérez. ¿Fue tu idea o cómo nace? ¿Con tus hermanos? ¿Quién tuvo la iniciativa? Nosotros habíamos hecho por muchos años apoyo a ciertas personas que necesitaban nuestro respaldo. Por ejemplo, había familias que sus hijos niños estaban con cáncer, llegaban a Cuenca y no tenían dónde hospedarse, nosotros les apoyábamos. Venía unas personas que se habían inundado sus casas, entonces que les apoyemos y les apoyábamos. Entonces eran cosas muy puntuales. Y en alguna ocasión nos generó algún problema porque se presentaron estas situaciones y yo estaba fuera del país. Entonces dijeron, no, es que Jefferson no está aquí, lo siento, no podemos hacer nada. Cuando yo regresé me molesté mucho, dije, pero sí pudimos haber hecho algo, pudieron vivirlo en mi nombre y haber encontrado el apoyo para esta familia. Entonces ahí es cuando se creó esa necesidad. Vamos, siempre volvemos al tema de necesidades. Se creó la necesidad, vamos a generar una organización que sea permanente todo el tiempo, independientemente de que esté o no esté. Había aspirado que no se llame Fundación Jefferson Pérez, quería que tenga otro nombre, era Sueños en Construcción. Y dijeron, pero es que es mucho mejor, es menos complicado ir a una organización y presentar la Fundación Jefferson Pérez que ir a presentar la Fundación Sueños en Construcción. Tienen toda la razón, ya que tú eres de una u otra forma una marca, eso no lo puedes Entonces, por eso echar se atrás. puso la fundación. ¿A cuántos niños estás ayudando? Al momento 800 niños, 400 en Loja, 400 en Cuenca, pero no ayudamos a los niños únicamente, y hacemos una ayuda integral a su familia. Entonces tenemos los psicólogos y tenemos las capacitaciones para microemprendimiento, hacemos aportes para cuando ellos quieren hacer, por ejemplo, una señora hace poco llegó que querían que les apoyemos financieramente para un proyecto. Dije, señora, bueno, cuénteme, ¿qué es lo que he hecho? Dijo, no, es que ustedes me apoyaron hace 6 meses. ¿Y qué hicimos hace 6 meses? Nos ayudaron para comprar una vacuna chiquita. Dije, ¿y ahora? 6 u 8 meses, algo así. Dice, pero es que ahora ya quiero comprar otra. Y además les he contado a las personas que están en mi barrio y ellos quieren ver la posibilidad de que podamos integrarnos y empezar a hacer queso también, no solo vender leche, sino hacer queso. Dije, genial, fantástico. Porque estás cumpliendo la premisa de que no estás regalando los pescados, sino que está enseñando a pescar. Tiempo de una pausa, el tiempo se pasa rápido cuando tenemos excelentes invitados aquí en Íconos y Referentes. Ya volvemos. El tiempo nos queda corto, pero por supuesto no podíamos dejar la oportunidad de que sea el público quien pregunte directamente a Jefferson Pérez. Así que adelante, atento Jefferson, vamos a ver qué te van a preguntar ellos. ¿Preparado? ¿Estás listo? Vamos a escuchar entonces la primera pregunta. Acá te la tenemos. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que Jefferson Pérez ha perdido sus orígenes? Me parece muy respetable y muy interesante analizarla. ¿Quién lo dice? Es decir, si mis amigos del barrio o de la escuela o del colegio o del mercado me lo dicen, me preocupa. Vas a estar pendiente de lo que dice. Sí. Ojo, cabe recalcar que bien que me estás haciendo ahora que yo tenga la memoria, ya en una ocasión ocurrió que un mal comentario te dañó anímicamente. Y fue en una competencia que por una gripe, por algo que te había ocurrido, no pudiste rendir. Y un periodista lastimosamente puso que por qué te habían llevado, que ojalá que no volvieras a competir. Fue bastante duro. A eso va un poco encaminado mi respuesta. Es decir, un amigo de la prensa que estaba en la ciudad, aquí en Ecuador, en una habitación con aire acondicionado, escribió, no, ¿y cómo es posible que Jefferson Pérez le hayan llevado a competir en los Juegos Olímpicos, que ni siquiera terminó la competencia? A él nunca más en la vida deberían permitirle competir por Ecuador. Fue aquí. Yo estaba allá con temperatura, con broncopulmonía, y así decidí competir, y en la mitad de la competencia tenía 18 años, no soporté y me retiré. Entonces, cuando alguien me dice, ya no estás en el piso, depende quién lo diga.
Totalmente de acuerdo, entonces. Vamos a escuchar otra pregunta. Hola Jefferson, un gusto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerda como lo más difícil de su infancia? Lo más difícil de mi infancia, no recuerdo haber tenido paseos. Vacaciones. No. No recuerdo haber tenido zapatos para ir a clases todos los años. Y lo más difícil era que en ocasiones llegaba a algunos eventos como Navidad y era interesante ver los juegos de mis compañeros. Entonces crecí como... Pero lo más criminal que me pasó por mi mente una vez Ajá. fue cuando dije, Dios, ¿por qué me castigaste con esta familia? ¿Por qué no me dejaste que nazca una familia donde pudiéramos comer rico y donde no tengan que estar todos los días de lunes a domingo trabajando con mi mamá? Sí renegaste entonces en ese momento de tus orígenes. Yo creo que debe haber tenido como... Era en la escuela. Debe haber tenido como cerca de 11 años, 10 años seguramente. Pero eso fue lo más criminal que me pasó en mi mente. ¿Y cuándo recapacitaste y te diste cuenta de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito? Cuando crecí. La madurez, ya te empezó Cuando a dar. entendí de que tuve una niñez fantástica, espectacular, corriendo, mojándome, subiendo, bajando. Alguien nos dice que cuando nosotros somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Tú tuviste escasez en tu niñez y ahora tienes trabajo, un trabajo próspero, en donde estás gozando de muchas cosas. En su momento de la fama, tienes cosas bonitas, estás disfrutando de tu dinero. Y ahí viene también la madurez. Sigues colaborando y ayudando con tu mamá, no la has dejado de lado, no la has dejado abandonada. Normalmente cuando empezamos un proyecto, ella por propio ella es accionista de todas las empresas. Sí, es un cuarto de todas las, es dueña de todo. Está muy Y- bien, la estás sí. honrando de manera maravillosa. Sí, y es una persona no vidente. Ella tiene casi 80 años, no trabaja. Entonces nosotros tenemos que matarnos trabajando porque ella normalmente llega al fin de año y sabe decirme, necesito que llames al contador. Y cuando tenemos la reunión, es el contador, como ella no puede ver los números, Sí. el contador tiene que explicarle Y narrarle todo. exactamente. Y dice, bueno, ¿cuánto es que nos va a tocar ahora? Y es muy interesante. Ella sabe decir, ¿y cuánto es que vamos a dejar en la empresa? Muy bien. Sí, siempre mujer está. sabia, una mujer de muy casi 80 sabia. años. Entonces, sí, siempre está así. Entonces, cada vez que vamos a hacer una nueva inversión, como es parte también de su esfuerzo, le digo, ¿qué opinas de esto? Bien, ¿no? Sí. Otra pregunta del público. Claro que sí, muchas gracias. Primero, un gusto poder saludarlo, Jefferson. Buenas. Ahora bien, mi pregunta tiende a que últimamente se han escuchado muchas noticias acerca de deportistas que usan ciertos medicamentos para mejorar su rendimiento deportivo. ¿Jefferson Pérez alguna vez pensó en usar esos medicamentos o quizá tuvo una sugerencia de hacerlo? Las tentaciones. Sí, hubieron varias sugerencias sobre el tema de utilizar productos que mejoren la capacidad deportiva. Sí hubieron. Al igual que hubo muchísimos cuando tenía 9 y 10 años y me decían, oye, ¿a dónde te vas? Tengo que ir a vender periódicos. No, mejor venga a probar solución. Cuando hueles la solución es increíble y el mundo es fantástico. Entonces, desde cuando tenía una estatura así, ya estaba expuesto. A las tentaciones. Pero creo que tengo ángeles fantásticos que siempre me estaban jalando para otros lugares. Fueron los valores que fueron cimentados en ti. Probablemente. Y ahora es lo que me pasa. Ahora mismo, hace 3 semanas, perdimos un contrato. Hubo una compañía que llegó y nos dijo, ¿sabes qué? Queremos que presenten una propuesta. Presentamos la propuesta y luego nos llamaron y nos dijeron, sí, nos parecen muy buenos sus servicios, pero nos llamó el contador de esa compañía, pero tengo una propuesta de la otra compañía que le va a ayudar a mi hijo. ¿Ustedes creen que pueden ayudar? No, no podemos hacerlo.
Porque y te estaban perdimos el pidiendo contrato. un negocio chueco, como se dice vulgarmente. Perdimos el contrato. Y preferiste perderlo a perder tu dignidad. Yo creo que, y es una cosa muy interesante que mi madre me dijo cuando le conté. Me dijo, qué bueno, significa que lo que estás haciendo es más bien esperar, porque después va a venir algo mejor. Entonces, me alegro por ti. Entonces, llegará. Por supuesto. Estoy recordando, y hace un momento te lo dije, que entre comillas tú tenías todas las de perder, porque cuando nosotros estamos en la vida siempre le echamos excusas y le echamos la culpa a otros. Es que yo no triunfé porque mi papi murió, es que yo no pude porque nací pobre, es que cómo voy a triunfar si es que a mí me ha pasado esto en la vida. Y tú me contaste hace algún tiempo atrás que tuviste un gran amigo que compartían mucho juntos y que él, por tomar una mala decisión, termina en la cárcel, algo que te pudo haber pasado a ti. Es las cosas que me llaman la atención, ¿no? Cuando escucho especialmente al grupo de los políticos, dice, y aparece un político tomado la foto con otra persona y dice, mira, es que él era de izquierda, él era de derecha, él era de oposición, él era del oficialismo. Y yo aparezco en una fotografía con un político, y aparezco en una fotografía con un cura, y aparezco en una fotografía con un muchacho que era mi amigo desde la niñez, pero que está detenido. Y es una persona que tiene un gran historial delictivo en la policía. Ay, pero es que tú ahora ya eres traficante. No, es que éramos hermanos, amigos, compañeros. Cuando teníamos 8, 10 años jugábamos en el mismo lugar, pero tomamos caminos distintos, diferentes. Por eso él no deja de ser mi amigo. Y por eso es que estamos nosotros apoyándole a uno de sus niños, está dentro de nuestra fundación. Entonces, no deja de ser mi amigo. Y si eso es, volviendo a la primera pregunta, olvidar los inicios, si es que él me lo dice, Te me va a afectar. preocupar. Pero si me dice una persona que está en una habitación que no me conoce nunca en su vida, Y ahí resumimos también que hay que castigar a la falta, es decir, al hecho, más no castigar al ser humano, porque justamente el hecho de estar en la cárcel significa que más ayuda es lo que necesita. Y en este caso tu amistad, me imagino, que lo libera y lo motiva a salir adelante. y oportunidades, ¿no? O sea, hay oportunidades. Y ahora, por ejemplo, él tiene súper claro, probablemente salga en 15 años más, probablemente, no sé. Pero él sabe ahora, estamos trabajando mucho con sus niños para que ellos puedan encontrar oportunidades. Para ya terminar el programa, Jefferson, un mensaje para aquellos jóvenes, que son muchos, que tienen un sueño en su corazón, que quizás piensan que su pasado va a hacer que sea imposible conseguirlo. ¿Qué puedes decirles para que salgan adelante? Es cierto que en ocasiones cuando estamos sin saber nadar y estamos en la piscina, vemos que el mundo se nos va a acabar, es cierto, pero una vez que podemos coordinar adecuadamente nuestro movimiento, nos damos cuenta que podemos sobrevivir en la piscina y luego probablemente podemos sobrevivir en el mar. Lo mismo sucede con la vida. Hay instantes en los cuales la presión y las oportunidades nos están acechando y nosotros creemos que el mundo se nos va a venir encima porque con cada oportunidad viene una nueva presión y nos está agobiando. Pero el momento que aprendamos a coordinar adecuadamente nuestra mente, cuerpo y espíritu, significará que podemos sobrevivir en este mundo competitivo. Y con este hermoso mensaje nos vamos a despedir recordándoles que la disciplina, la pasión, el recordar nuestros orígenes y el seguir adelante siempre con un espíritu inmenso y confiando en Dios, permite que todo sea posible. Esto ha sido Íconos y Referentes. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Jefferson. Gracias.